Hola a todos y todas, bienvenidas a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica, completamente en vivo desde Sabana Sur en los estudios de Caramba Films. Yo soy Luis Martínez. Y yo, Gabriel Cerdas, y para este episodio tenemos a el doctor Oscar Aguilar Bulgarelli para hablar sobre este interesante eh, personaje de la historia de Costa Rica, Rodrigo Carazo. Para los que no lo conocen, a don Oscar, ya lo hemos tenido hasta en 12 episodios aquí en el podcast de Historia de Costa Rica, pero don Oscar es licenciado en Historia de la Universidad de Costa Rica, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático universitario de la UCR, UNED, ha sido diputado, fundador del CINART y otros cargos a nivel nacional e internacional. Autor y coautor de 60 libros hoy en 2024. Así que, don Oscar, siempre es un placer tenerlo aquí en el podcast de Historia de Costa Rica. No, más bien, a ustedes muchísimas gracias por invitarme a hablar de una de las figuras para mí más importantes de la historia de Costa Rica, pero además de eso, un gran amigo. Así es que les agradezco y en lo que pueda servirles y saludar a todos sus radio, teleaudiencia, no sé cómo se dirá ahora, ¿eh? Que sé que va en aumento y me alegro mucho del éxito que ustedes han tenido. No, muchas Muchísimas gracias, don gracias. Oscar. Agradecer, como siempre, a los miembros del canal. Recuerden que se pueden hacer miembros desde los 600 colones en YouTube. Y también recuerden que ya pueden adquirir su juego de Historia de Costa Rica, 80 eventos históricos para jugar con la familia. Entonces lo pueden obtener en el número 8346-5526, 8346-5526. Igual toda la información está abajo en los enlaces. En nuestra página de Instagram pueden encontrar las tiendas donde lo pueden adquirir. Son ahorita como 10, 11 tiendas a nivel nacional. Y bueno, y apoyarnos. Recuerden que comprando el juego, viendo los episodios y todo, nos apoyan directamente. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y de ahí, don Oscar, y yo creo que la pregunta más importante es por qué el último presidente. ¿Por qué Carazo es el último presidente Se lo cuento al para usted? final. Perfecto. Y comencemos entonces, yo tengo, y lo voy a decir así, siempre he tenido la duda porque, bueno, Carazo es un personaje casi que mitológico en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Muchos lo achacan muchos han llegado a decir que ha sido el peor presidente de Costa Rica, otros mencionan que ha sido la peor asamblea de la historia de Costa Rica. Pero antes que eso, me gustó que mencionara que era su amigo porque me gustaría primero saber, o nos gustaría primero saber, quién era Rodrigo Carazo Odio, cómo era su forma de ser y en qué momento dice voy para ser presidente. Vea, mi amistad con don Rodrigo Carazo empieza en Barrio Cuba, porque el papá de él tenía un depósito de maderas en Barrio Cuba, a 200 metros del Cine Martí, que era de mi papá, y donde estaba también Radio América Latina. Y nosotros vivíamos ahí, entonces, pues Rodrigo no era que vivía en Barrio Cuba, pero con mucha frecuencia él llegaba a- al depósito de maderas de su padre, y ahí empecé a tener una relación con Rodrigo, digamos, de eso de, hombre, don Rodrigo, ¿cómo está? Porque conocí al papá a comprar la madera, qué sé yo. Ese tipo de relación un poco conocido, pero Sí, sí. luego, cuando él ya entra en la política, Rodrigo es un hombre que entra en la política muy joven. Ya en el 41 estaba en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. En el 48, para hacerlo resumen, es el encargado de una estación de comunicación allá en Punta Arenas de la gente de Figueres. Y en fin, se involucra con el movimiento del Partido de Liberación Nacional y llega a ser una persona muy considerada dentro del Partido de Liberación Nacional y como economista entra a tener conocimientos en la rama del urbanismo. Entonces ahí él tiene un salto importante en su vida y es que se va a Venezuela, contratado por el gobierno venezolano para trabajar allá en el Instituto de Urbanismo de Venezuela, en donde adquiere una gran experiencia. Cuando regresa a Costa Rica en el gobierno, si mal no recuerdo, de don Francisco Orlich, a él lo nombran gerente del INBU y fue gerente del INBU y mucho del desarrollo de los atillos, el atillo 1, el atillo 2,
fue realmente obra de Rodrigo como gerente del Limbo, aparte de otras urbanizaciones en otras partes del país. Y ahí empieza entonces a tener ya una figura destacada. Luego viene un periodo muy importante para él, que es del periodo del 66 al 70, en que es nombrado diputado a la Asamblea Legislativa. Llega incluso a ser presidente del Congreso, de la Asamblea. Y en la Asamblea es uno de los grandes líderes del movimiento 24 de abril. Porque si algo caracterizó a don Rodrigo fue el tener un enorme sentido nacionalista y defensa de los valores y de los intereses del país. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ahí viene ya otra parte de su vida política. En su vida personal, ¿cómo era don Rodrigo? Don Rodrigo, en primer lugar, era un católico absolutamente ferviente. Él, su esposa, doña Estrella, y pues religiosidad que le impregna a sus hijos. Luego, en la universidad, él estudia economía, pero se integra a la Universidad de Costa Rica como profesor de historia de las instituciones de Costa Rica. Ahí yo conocí a Rodrigo nuevamente porque yo era profesor de historia de las instituciones. Entonces ya ahí ya es otro tipo de relación muy diferente porque ya era la relación de colegas. Y realmente era un hombre sumamente estudioso, tenía un gran conocimiento de la historia de Costa Rica, aunque no había estudiado historia, pero sí se ha dedicado a estudiarla, a analizarla, y bueno, además a enseñarla, qué mejor enseñanza puede haber. Y Rodrigo era una persona que tenía una característica, era un hombre jovial. Cualquiera que lo veía decía que, es más, muchas veces lo acusaron de ser un poco duro, que se hacía solo lo que él hacía. No, era todo lo contrario. Es decir, lo que pasa es que sabía escuchar. Y después de que escuchaba, tomaba la decisión. Eso sí. Entonces, muchas veces tomó decisiones que a nadie le gustó. Pero lo más importante es que era una persona que sabía escuchar. Estar en un consejo de gobierno de Rodrigo Carazo, uno sabía que eran 5 horas, 6 horas, pero no de escucharlo a él, de discusión, confrontación de los problemas y buscar diferentes soluciones. Pues yo él tomaba la decisión de por cuál solución tomaba el camino. Y en ese sentido, pues Rodrigo era una persona que tenía una gran cercanía con la gente. Era impresionante cómo Rodrigo se acordaba de todo el mundo. Les cuento una anécdota para que tengan ustedes una idea. Claro. En el año 74, él es primera vez candidato y se va a una gira por Guanacaste. Bueno, en la gira del 78 yo era el dirigente del partido en Pavas. Llegamos y empezamos a hacer una gira por Villa Esperanza. Y él tenía una costumbre. Si uno le decía, mire, está programada que entre a esa casa, pero ahí hay una casa con una bandera verde, se metían en la bandera verde. Y así había muchas visitas que no estaban programadas. En eso entran en una casa. Y donde ve una muchacha que sale, le dice, hola fulanita, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Y cuénteme, su papá esto y su mamá tal. Y al fin, ¿cómo solucionaron el problema de la finca? Y mire, y empieza a hablarle como una cotidianidad, como si lo hubiera visto antier, de todos los problemas que tenían en la familia. Bueno, cuando uno dirige un distrito, uno es el que se queda atrás anotando el nombre de la persona. Entonces yo me quedaba atrás y le dije a la muchacha, ¿me das su nombre, por favor? Me dice, es que estoy sorprendida. Digo, ¿por qué? Me reconoció. Digo, bueno, sí, posiblemente la campaña pasada que vino aquí, vio su casa y lo recordó. No, a este señor solo lo he visto yo una vez en mi vida. Y fue en Guanacaste. Entonces, se había acordado de una persona que le ha visitado en Guanacaste
y la vio 4 años después en Pavas. Y le habló como si usted le hubiera contado el día anterior todo lo que había pasado en la casa de esa muchacha. Y eso, que se lo cuento una vez, pero se lo puedo decir que se repitió las veces que usted puede imaginarse. Ese tipo de cercanía, ese tipo de cercanía es muy difícil encontrarlo en un político. Muy difícil. Y por otro lado, no era el político que se abrazaba a una señora o alzaba a un chiquito, lo hacía en forma hipócrita, lo hacía realmente. La gente sentía calor humano. Y por eso se hizo un líder político extraordinario, fuera de serie, fuera de serie. Interesante. Y interesante también escuchar eso, ¿verdad? De que sea una persona y cuántas personas pudo haber visto en su vida y que se recordara a las personas, demuestra mucho el interés que le ponía. Él, bueno, ya inmiscuido en la política, incluso ahí en el limbo. ¿Cómo o cuál es la fuerza, partido o la persona que llega a él y a decirle o ofrecerle, vos podés ser presidente de la República? Bueno, cuando Rodrigo ya era diputado, obviamente del Partido de Liberación Nacional, yo incluso no estaba metido en política. Yo vengo de la línea calderonista. Mi papá era mariachi, metido a la cárcel por mariachi. Mi hermano del 62 al 66 había sido candidato, diputado por el Partido Republicano. E incluso fue muy traicionado por los Calderón. Entonces yo, que era un estudiante universitario, dije, no, la política no me gusta. y me alejé. Es más, si ustedes ven el primer libro mío, que es Costa Rica y sus hechos políticos de 1948, don Teodoro Larte en el capítulo, en la introducción dice que una de mis ventajas para hacer ese libro en aquel momento, año 65 que empecé a hacerlo, era que yo no tenía partido político. Sí, Y en efecto era así, no quería saber. muy imparcial. Pero para la campaña del año 70, dentro del Partido de Liberación Nacional, hubo una convención. Rodrigo, que se había destacado como líder ya por lo del limbo en la Asamblea Legislativa, un grupo de jóvenes del Partido de Liberación Nacional lo rodea y le ofrece que sea candidato a la presidencia, bueno, precandidato. ¿Quién era el candidato del frente? Figueres. ¿Qué era lo que esos jóvenes querían? Una figura nueva que se enfrentara al viejo líder. Y Rodrigo tiene la valentía de enfrentarse a Figueres. En una convención que era una convención cerrada. O sea, no todos podían votar, sino habían ciertas condiciones y se reducía a unos cuantos miles de personas. Todo el mundo creía que Rodrigo iba a salir, como se dice popularmente, majao. Pero resulta que empezó a tener éxito, y llegó un momento en que prácticamente las encuestas en aquel momento de la convención llegó y señalaban casi que un empate entre los dos. Y ya en puertas de la convención, Figueres hizo una barbaridad. Y entonces dijo, bueno, si yo pierdo la convención, me salgo de Liberación y hago el Partido Socialdemócrata. Claro, eso sí ya era una amenaza muy seria. Y aún así, Rodrigo sacó un 30% en aquella votación cerrada. Pero ya en ese momento Rodrigo se convenció que nada hacía en ese partido. Sin embargo, como él decía una vez, dijo, una convención se respeta hasta que termine el proceso. Y el proceso es cuando hay las elecciones nacionales. Después usted puede hacer lo que quiera. Ese fue un consejo que me dio una vez. Y en efecto, pasada la convención, él apoya a Figueres, está con Figueres. Y pasado las elecciones, que las gana Figueres en el año 70, además imagínense que ya había pasado todo el tema del 24 de abril en el 69, la figura de Rodrigo se había hecho muy fuerte. Entonces él decide salirse de Liberación y empezar el proceso
del partido Renovación Democrática. Yo me había ido a estudiar a España en el año 69 y precisamente en el 71 que yo regreso, ¿no? Rodrigo estaba empezando a organizar el partido. Y un día que me acuerdo que era un sábado en la tarde, que fui incluso con mi papá a comprar una madera ahí en el depósito del papá, estaba Rodrigo. Y mientras papá y don Mario hacían los negocios de la madera, Rodrigo me dice, vení, tengo que hablar con vos. Claro, yo lo conocía por la universidad, Claro. por la historia de instituciones. Y ya me empezó a lavar el coco, como dicen, mira, yo sé que vos no te metes en política, pero... Le digo, bueno, voy a pensarlo. La verdad es que ya estaba decidido a apoyarlo porque sí me había gustado mucho esa actitud confrontativa con Figueres, al que no tengo yo precisamente en el pedestal que tiene todo el mundo. Y lo tengo por razones. Algún día podemos hacer un programa sobre eso. Claro, con todo gusto. Pero entonces me decidí a darle la adhesión a Rodrigo y ahí ya enganché en la política hasta el año 2014 en que me retiré. Pero con Rodrigo, ¿qué pasa? Que por supuesto aquella amistad me llevó a que, bueno, incluso en la siguiente asamblea del Partido Renovación Democrática, a mí me nombraron presidente de la Asamblea Nacional Ideológica del partido y ya seguí ahí en la runfla de la campaña del 74, la campaña del 78, y me tocó vivir muy de cerca con él aquellos años. Especialmente un momento en que yo viví muy cerca de Rodrigo, para mí fue muy, muy importante, y fue después de la campaña del 74. Yo era decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar en la Universidad Nacional y había creado la Escuela de Geografía. Y precisamente en el año 74 necesitábamos un profesor de urbanismo. Y yo le dije, mira, Rodrigo, ¿por qué no me tomas esta cátedra? Porque pocas personas podían encontrar yo que supiera de urbanismo como Rodrigo. Y me dijo que sí, que solo tenía una condición. Y era que las clases fueran los viernes después de las 5 de la tarde para venirse el de la finca que tenía en el sur, llegar a tiempo a dar la clase. Bueno, en efecto, le acomodamos las lecciones los viernes a las 6 de la tarde. Sí, Rodrigo. Y eso para mí fue muy, muy valioso, la verdad. Llegaba a la oficina mía como decano a eso de las 4:30 de la tarde, una cosa así, a tomarse un cafecito. Pero además a que le prestara el baño. ¿Por qué? Porque él llegaba con traje, ropa de trabajo. Ahí se cambiaba la guayabera, se ponía otro pantalón y se preparaba para ir a la clase. Pero entonces, durante un año, yo todos los viernes me senté 1 hora a conversar con don Rodrigo Carazo. ¿De qué? De la realidad nacional, de la situación política, de cómo se iba haciendo la coalición, qué se podía hacer. Es decir, una elección política que, le soy sincero, muy poca gente ha podido tener en este país. De sentarse 1 hora por semana a hablar con Rodrigo Carazo, me lo envidia, tenga seguridad, mucha gente. Y eran dos amigos conversando. Entonces, yo pude ver y conocer detalles de los esfuerzos que después del 74 él estaba haciendo para lograr la coalición unidad, porque sí estaba convencido que a liberación desunidos no se podía llegar. Y además, estamos hablando, y lo digo muy a propósito de la situación actual, Rodrigo estaba convencido de que había que unir aquel picadillo, porque eran muchos sectores, habían 6, 7, 8 grupos diferentes, sectores, etcétera, y que era necesario hacer primero un marco ideológico en el que todo el mundo estuviera de acuerdo y que con ese marco ideológico hacer lo que él llamaba el programa de partido. O sea, ¿qué es el programa que el partido quiere hacer? Luego vendría el programa de gobierno, que es diferente, sustentado en el programa del partido. Bueno, y en efecto, Rodrigo empieza un proceso a partir de ese año 74, muy lento, muy trabajoso,
de empezar a convencer que sea González Martín, que sea Trejos Escalante, que sea los Viejos de la Nación, que sea diferente a Mario Echandi, que sea José Joaquín Trejos, de que había que unirse un trabajo primero, literalmente de lavacoco, ¿verdad? Sí, sí. E incluso a muchos que habían participado en una experiencia que hubo para el 74, que se llamó la Alianza Nacional Cristiana, que fracasó y él era parte de esa alianza. Y poco a poco Rodrigo fue logrando en que la gente entrara en consenso hasta que logra que, que haya una reunión que la presidió don Orlando Sotela Montañé, en donde se establece que sí que va a haber una coalición. No fue tan fácil. A mí me pidieron que hiciera el marco ideológico. Yo lo escribí, junto con otros compañeros, por supuesto. Y se fijó, les voy a contar esta anécdota. Se fijó un día X en que íbamos a presentar el marco ideológico y ya poder decir que estaba hecha la coalición. En efecto, llegamos a aquella reunión en una casa de don Orlando Sotela. Había una mesa muy larga, con todos los señorones sentados, don José Joaquín Trejos, don Mario Echandi, don Jiménez de la Gurbia, don Manuel Jiménez de la Guardia, don Gino Soto, qué sé yo. La crema y nata. ¿Ah? Por lo menos mucha nata, tal vez algunos no tan cremosos, pero ahí estaban, ¿verdad? El asunto es que cuando iba a empezar la reunión, donde yo iba a exponer el marco ideológico junto con otros compañeros, que por cierto los dos ya murieron, don Jorge Poveda y don Bruce Macís, don Manuel Jiménez de la Guardia pidió la palabra. Y entonces dice, mire, antes de comenzar yo quiero decir una cosa. Si vamos a hacer una coalición, aquí hay una cosa que tiene que quedar clara hoy. Y es que don Rodrigo Carazo no puede ser candidato de esta coalición. Y empezó un discurso violentísimo, violento en el sentido de la agresión, claro, no del tono, de por qué Rodrigo Carazo no podía ser candidato de la coalición, de casi una hora. Que porque era liberacionista, que porque era socialdemócrata, que los socialistas, que por aquí, que por allá. Que era, bueno, una verborrea tremenda contra Rodrigo Carazo. Y conforme pasaba el tiempo y yo oía aquello, y yo oía a don Rodrigo, le decía a mis dos compañeros, a esto se lo llevó el carajo. Era tal. Y cuando ese señor terminó de hablar, don Rodrigo pidió la palabra. Y dije, bueno, hasta aquí llegamos. Y con la palabra le dice, se vuelve donde don Orlando Sotela, que era el que presidía la sesión, y le dice, don Orlando, comenzamos. O sea, esa es la manera más elegante de decirle al otro, mire, usted puede irse 6,000 veces al infierno, que esto es más importante, que hacer la coalición es más importante que toda la verborrea que usted pudo haberme echado encima. Claro. Eso se llama ser líder y ser ciudadano. Cualquier otro hubiera votado floreros y hubiera votado todo. Sin embargo, sí, mucha clase. Mucha clase. Bueno, y fue el candidato de la coalición en el 78, en una de las campañas más lindas, si no la más linda, que haya habido en la historia política de este país. Los que no la vivieron, es muy difícil que puedan tener una imagen. Sobre todo los jóvenes que hoy día tienen estas campañas frías por internet. Aquello de ver las casas embanderadas, los carros embanderados, las pitoretas, las plazas públicas. Usted sabe que yo creo que si algo ha afectado la participación popular en Costa Rica es la falta de las plazas públicas. Porque la plaza pública la sustituyó el Internet. La tecnología.
Y resulta que la plaza pública era un lugar donde la gente llegaba a ver el candidato. ¿Cuál es el origen de la plaza pública? Cuando no había medios de comunicación. Y don Ricardo Jiménez llegaba a los pueblos en caballo. La única manera de que la gente pudiera tener un contacto y conocer el candidato era ir a la plaza pública. Pero la plaza pública era un elemento de calentamiento. El votante se calentaba y salía entusiasmado con la bandera, con el discurso, con esto, con lo otro. Al desaparecer las plazas públicas también desaparece parte de esa participación en la vida política. Entonces aquellas plazas públicas fueron hermosas. Mire, la plaza pública de Fuerza de don Rodrigo Carazo y la de don Luis Alberto Monge, que era su contendor, pues si concentraron cada una 250,000 personas, no le estoy mintiendo. Es decir, y hay que ver aquella avenida Segunda. Don Rodrigo hizo en la esquina ahí de la catedral, donde está el monumento a Juan Pablo II, en esa esquina ahí, enfrente. Entonces era la avenida Segunda y la avenida Primera para abajo, ¿verdad? Es decir, aquella masa de cuadras y cuadras de gente. Hicimos una caravana, porque tengo usted una idea. El sábado antes de las elecciones, que era prohibida. Pero entonces, lo que hicimos fue que los jovencillos de aquella época, yo he pasado años, yo era de esos, nos pusimos ahí en las esquinas de León Cortés con unas hojitas y le decíamos a la gente, en Rancho Luna a las 2. En Rancho Luna, Rancho Luna era un restaurante que estaba ahí a la entrada de la entrada Pavas, ¿no? Ahí pues está Canal 7. Y cuando eran las 2 de la tarde, empezó ya a ser las 2:30 de la tarde, ahí ya habían más de 100 carros haciendo fila. Ahí vean. Para no ser larga la historia, como a las 3 de la tarde que salimos de la caravana, eran cientos y cientos de carros ahí para abajo, para abajo. Esa caravana duró, ¿qué le digo yo? Salimos como a las 3 y tantos. Pasó por la casa de mi papá a las 7 de la noche. Y mi papá me llamó y me dice, mira, decime una cosa, ¿a qué horas termina esta carajada? Ya estoy aburrido de verlo, llevo 2 horas de ver pasar carros. Y no era que daban vuelta, no era una, La fila. era la fila. Y entonces la policía los desviaba y se volvía a montar la culebra, güey. Le dio la vuelta a San José, era algo. Esas cosas ya no se dan. Y eso calienta el votante. Y aquella fue una campaña hoy que se ganó arrolladoramente. Para empezar, uno de los gobiernos más importantes de la historia de este país. Hicimos un programa de gobierno con base en todo aquel esquema ideológico. Trabajamos mucha gente. Y digo trabajamos porque yo trabajé en él. Yo era el encargado de coordinar todo el grupo de educación. Y se le planteó a la gente la posibilidad de iniciar un nuevo camino para Costa Rica. Estábamos en un país que estaba muy en crisis. La gente tiene que ubicarse en eso. Costa Rica vivió una época de oro. Muy sencillo, el precio del café se fue a $300 y pico el quintal. El barril de petróleo valía $2 y algo. $2.90. Imagínense. Así que póngaselo fácil. Con un saquito de café se compraban 150 barriles de petróleo. Y eso hizo que explotara todo el problema de petrolero del mundo, que los temas del petróleo se volvieran un problema serio, porque entonces los productores de petróleo empezaron a tratar de bajar la producción para mantener los precios. Se hicieron de mucho dinero, eso facilitó que prestaran la plata, eso facilitó que los países se endeudaran
Y Costa Rica, cuando llegó don Rodrigo Carazo al poder, debía 4.500 millones de dólares. Y por otro lado, aquel precio del café que estaba a 300, resulta que llegó a ser 60. Y el barril que valía 2.90 llegó a ser 35. O sea, en números que si antes con un barril de petróleo se compraban 150, con un saco de café se compraban 150 barriles, ahora con ese mismo saquito de café se compraban 2. Entonces puede tener imagen y a la gente lo que eso impactaba en la factura nacional y en el presupuestos nacionales. Y el precio del café cayó porque Brasil empezó a... Es decir, el precio había subido porque la producción de café de Brasil había caído por unas heladas. Cuando vuelven a subir la producción en Brasil, caen los precios. Y hubo ese choque de circunstancia. A su vez, los precios del petróleo empiezan a subir porque para restringir el mercado empiezan a subir los precios. Entonces pasa de 2.90 a 35. Eso, más una deuda que había adquirido el gobierno de Daniel Oduber a muy cortos plazos, o sea, deudas con bancos privados, garroteros, a altos intereses, de plazos de 4 o 5 años, cuando don Rodrigo llega al poder, esos plazos empiezan a vencerse. Entonces, ve cómo se van juntando las coyunturas, es decir, muy difíciles. Y claro, y por otro lado, la producción mundial también decayó, la producción de bienes y de productos agrícolas. Muchos supermercados empezaron a dejar de traer cosas simplemente porque ya no habían en los mercados internacionales. Entre ellos cosas básicas como arroz y frijoles. Y si los traían a altos precios porque eran los del mercado internacional. Y esto hizo entonces que sí Costa Rica entrara en un proceso económico muy difícil. Muy, muy difícil. Muchos de esos heredados, obviamente. Y heredados no por culpa de don Rodrigo, sino que fueron este cúmulo de circunstancias que coincidieron. Y ahí tuvo don Rodrigo que tomar una decisión. ¿Devalúo o no devalúo? Y esa fue una cosa muy importante que la gente olvida. Entonces don Rodrigo decide que va a devaluar. Todo el primer año él trató de que no se devaluara el colón. En el segundo año devalúa el colón. Y da un decreto. Lo devalúa a 20 colones. De 8.60 a 20 colones. Y cuando está en el proceso de recomposición monetaria en ese momento del país, se presenta un recurso de amparo contra ese recurso, alegando una cosa que era cierta. Resulta que Rodrigo hizo el decreto amparado a la nueva ley de la moneda, que se había aprobado a finales de la administración Oduber. Pero resulta que esa ley de la moneda era inconstitucional y no se había presentado ningún recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué era inconstitucional? Porque la ley de la moneda decía que el valor de la moneda podía cambiarse a través de un decreto ejecutivo. Bueno, con trámites de Consejo de Gobierno y esto. Pero la Constitución decía que eso era potestad de la Constitución. Entonces, cuando hicieron la ley de la moneda, no se cambió la Constitución. Entonces, claro, la ley era ilegal. En aquel tiempo no existía la sala constitucional, no existía la sala cuarta, sino que un recurso de inconstitucionalidad tenía que ir a la Corte Plena. Y un recurso en la Corte Plena era un pleno problema, porque ahí no urgía. Es decir, siempre ha sido
la justicia impronta e incumplida. Y vean qué cosa. ¿Saben quién presenta ese recurso? Don Óscar Barahona Streber, uno de los que estuvo sentado haciendo la coalición, uno de los traidores. Porque don Rodrigo no lo quiso nombrar ministro de Hacienda, que él había sido ministro de Hacienda de don José Joaquín Trejos y don José Figueres. Don Rodrigo no. A pesar de que había metido mucho la mano en el programa de gobierno y tal, pero en su engreimiento llega y dice, bueno, es que resulta que esto es inconstitucional. Claro, muy empujado por sectores económicos del país que les interesaba que ese decreto cayera. Entonces, durante ese año quedó suspendido, más de un año, el decreto de evaluación. Y claro, eso tuvo una afectación, pero horrible en la economía del país, porque las cosas en el exterior, el precio del combustible, todo seguía subiendo y Costa Rica pagando la 8.60. Mientras el decreto estaba suspendido y muchos hicieron un gran negocio, empezaron a comprar cosas con facturas pagadas al 8.60 y guardaditas en dólares, deudas en dólares. Compraban papel, por ejemplo, y la factura era en dólares. Compraban máquinas, las facturas eran en dólares, etc. ¿Esperando qué? Esperando que la Corte Plena diera ese decreto, diera por inválida la ley, y se tuviera que aprobar una reforma constitucional, cosa que sucedió. Entonces hubo que correr, vean todo el proceso. Entonces, cuando ya se reforma la Constitución y entra en vigencia el decreto, bueno, será muy largo, ¿qué pasó? Que muchos de los que habían, por un lado, comprado papelitos para su periódico allá por ciertas zonas de donde, por donde tiene el Saprissa su sede, pensando más en la nación que en la nación, de ahí pasaron las facturas que tenían pendientes, la diferencial cambiario de 8.60 a 20, que fue el nuevo cambio. Entonces se ganaron esa diferencia. Millones y millones y millones y millones. Y luego se vino el tema del mercado negro de dólares, ¿verdad? Porque la gente necesitaba dólares no habían. Conseguirlos a los 8.60 no se podía. Entonces había todo un mercado negro horrible en la calle que también benefició a muchos que se beneficiaron de obtener dólares baratos para irlos a vender caros a la calle. Pero eso era incontrolable por don Rodrigo. Es decir, eran cosas que estaban pendientes de esto. Y eso hizo que el país entrara entonces en un proceso inflacionario muy, muy grave. Y fue cuando vino el tema, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Cuando el fondo vino, hay una cosa muy importante que no quiero que se me olvide. Y es que durante los 2 primeros años, don Rodrigo mandó al Congreso, a la Asamblea Legislativa, 5 o 6 proyectos de reforma tributaria que iban con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. Y los mismos que después alegaron porque echó a los del fondo, se negaron en la Asamblea Legislativa. Incluso hay un diputado de mi mismo apellido, que Dios lo tenga en la gloria, que se negó a darle el voto a esos acuerdos con el fondo. Y después alegaban que porque no se había firmado con el fondo. Y eso hubiera sido la gran salvación. Rodrigo mandó ingentes cantidades de cartas que llegaban a la Asamblea Legislativa y los diputados, don Cristian Tattenbach, el pariente del ministro actual,
recibía las cartas y no las leía. Don Rodrigo pedía que le aprobaran aquello y no lo decían. Al punto llegó la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que don Rodrigo se quedó con un diputado. Y al final de su gobierno, hasta ese diputado perdió porque se lo tuvo que llevar de ministro. Pero sin embargo, y quiero aquí señalar este detalle, a pesar de esa tensión y de esa situación de quedarse no con una de diputados, 8 diputados serviles, no, 0 diputados. Y así en la guerra, usted no oyó nunca a Rodrigo Carazo con una palabra maldicha, con una agresión, con un vocablo que trajera más discordia. ¿Por qué? Porque aún así había que negociar con los diputados. Usted no puede negociar en pleito. Entonces, don Rodrigo fue absolutamente respetuoso de esa división de poderes, a pesar de que le tenían con el agua al cuello. Y eso es lo que muchas veces la gente entonces no entiende. ¿Y qué es lo que dice la nación? ¿Qué es lo que decía el país? Lo que decía la nación. Entonces, hubo muchas cosas que la gente hoy recuerda como algo malo. Y le voy a poner un ejemplo. La gente dice, sí. Por ejemplo, la gente joven como ustedes. La gente dice, sí, papá me contaba que para comprar comida tenían que ir al Consejo Nacional de Producción a hacer fila. ¿Verdad? Como la gran pecado. Y resulta que eso era lo maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué la gente iba al Consejo Nacional de Producción, a los estancos, a comprar la comida? Porque ahí había. Porque ahí era más barato. Porque a nivel internacional se había paralizado la producción de granos básicos. Y los que se hallan en los supermercados eran poquitos y caros. En cambio, don Rodrigo, que protegió la agricultura, vendía a todo el país. Arroz, frijoles, maíz, granos en general, y todo, ¿no? lo que vendían los conductores del consejo a precios muy baratos. Entonces, claro, la gente iba. Claro. ¿Y qué pasaba? De ahí, pues que el Consejo Nacional de Producción tenía los estancos, pero no era una cadena como pueden tener estas cadenas ahora. Y la gente hacía fila. Pero lo más bonito, por decirlo bonito, es que si usted iba a muchos estancos de determinados lugares, veía unos carros muy lujosos parqueados a 2 cuadras, a 3 cuadras del estanco. ¿Y qué era? Que la gente de plata, los que se estaban beneficiando de la crisis que ellos mismos habían provocado, incluso los carros de un señor diputado, usted los veía parqueados 2 a 3 cuadras antes. ¿Por qué? Porque entonces mandaban a sus choferes, a su servicio doméstico, a los estancos a comprar. Y para no darse, como dicen popularmente, el color, no se le dieron, mandaban a sus empleados. Pero hasta ellos se beneficiaron por esa circunstancia. Entonces, gracias a Dios existieron los estancos. Porque con los estancos, por un lado, y con la otra gran creación de don Rodrigo, para beneficio de la gente, que son las ferias del agricultor, ahí estaba el complemento alimenticio del país. Un lado compraban arroz, frijoles, maíz, lo que fuera, y por otro iba a comprar las verduras. Ese era un complemento para enfrentar aquella crisis. Y eso sí, don Rodrigo decía, yo prefiero, si un producto va a costar 100 colones y si la inflación me lleva a 200, que cueste 200, siempre y cuando la gente tenga los 200 para pagarlo. Y entonces en el tema salarial no tuvo problemas para elevar salarios cuando hubo que elevarlos. Pero la gente entonces, esa parte económica hace que se olviden de cosas tremendamente positivas del gobierno de Rodrigo Carazo. Positivo, carreteras. El país se abrió
con nuevas comunicaciones. Mejoró las comunicaciones. Positivo, la gran labor que se hizo en el campo de la educación. No solamente mejorando la calidad de las escuelas, sino la calidad educativa. Si me perdonan, una gran labor fue la creación del SINASH, que me tocó a mí. Que lo hayan destruido después de otra historia, pero que la finalidad, Listo. ahí va. El trabajo que se hizo en el MAG con el sector agrícola. Es decir, los viejos agricultores recuerdan el apoyo que se le dio al sector agrícola, hoy prácticamente destruido. Es que mire, cuando yo vi ayer en el informe del Estado de la Nación que, por ejemplo, la producción de maíz en este país ha caído en un 95%. O sea, que solo producimos el 5% del maíz que nos comemos, que el otro es importado. Cuando veo ya el desastre de que importamos café, Ya es el colmo. ya es el colmo. Importamos café. ¿Y qué decir del arroz? Lo que lleva, la ruta del arroz, que lo que lleva es la ruta del hambre. Bueno, pues, yo comparo las políticas de Rodrigo en eso, y no son incomparables en la producción. Y la misma industria en aquel momento, con todo y todo lo que podían hablar los industriales, recibió enormes beneficios. Claro, pero le vuelvo a repetir que un tema que fue muy importante, que afectó mucho, fue los precios del petróleo y el precio del dólar. Eso es definitivo. Que don Rodrigo tuvo culpa. Bueno, es que ninguna obra humana es perfecta. Sí, puede ser que sí, no le digo que no. Puede ser que se haya rechazado alguna decisión, que alguna no fue tal vez la correcta, pero en su mayoría fue una obra positiva. ¿Y qué pasó con lo de la expulsión del Fondo Monetario? Que iba a decirlo y lo dejé. Vea, muy sencillo. Después de que la Asamblea Legislativa no aprobaba cinco proyectos que envió, con el visto bueno, un día vino aquí una delegación del Fondo Monetario Internacional y le dijo a don Rodrigo, vea, don Rodrigo, la manera de salir de esto es cierre un hospital, cierre colegios, cierre escuelas, cierre universidad y ahorre. Dice la leyenda urbana, que no es tan urbana, que después de que oyó esto, don Rodrigo llamó a su secretaria y le dijo, mire, mijita, hágame un favor, llame al Tribunal Supremo de Elecciones y pregúntele si yo todavía soy el presidente de la República. que la pobre muchacha no sabía qué hacer, ¿verdad? Y de por qué es que estos carajos creen que los presidentes son ellos. No, el presidente soy yo. Y estaba José Miguel Alfaro, el vicepresidente, ahí. Y ahí, eso sí no es urbano, ¿no es cierto? Le dijo, José Miguel, llévese a esta gente al aeropuerto, tienen 12 horas para salir del país. Y los expulsó. ¿Por qué? Porque ahí él dijo, aquí, yo prefiero. Él tiene una tesis que para mí es la correcta. Yo no estoy pidiendo que me dejen no pagar. Lo que estoy pidiendo es que nos dejen pagar cómo podemos pagar. Así de fácil. O sea, si yo le doy 100 colones a usted y usted me dice, don Oscar, o me paga o lo mato. Yo le digo, pero mire, es que hey, yo lo que ando aquí es un billetico de 5 pesos. Se lo doy ahora y arreglemos, le doy a 5 por semana. Sálvenme la vida. Y usted dice, no, entonces lo mato. ¿Y entonces qué pasa? Que va a perder los 5 y los 95. Pues eso es lo que pasó. ¿Sí? No se podía pagar, entonces no pago. Y no paga. Y no fue, es más, Costa Rica fue el primer país, pero el segundo fue México. Y hay una runfla de países hasta que los banqueros, ladrones, entendieron que tenían que encontrarle soluciones al problema de la deuda. Problema que todavía se sigue dando. El problema de la deuda hoy es diferente. Son otros ladrones.
lamentablemente internos los que nos están consumiendo. Pero eso fue necesario para poder tener más flexibilidad. Claro que comprenderá que todo esto hizo que los enemigos políticos cogieran todos sus medios de comunicación contra Rodrigo Carazo, que no tenía ninguno. Vea vea el colmo que llegaron los medios de comunicación, que aquí hubo una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, ¿no? Una reunión. Y en esa reunión, don Rodrigo les dijo esta frase: vienen ustedes a un país en donde el presidente de la República no tiene libertad de prensa. Es decir, la gran agresividad de don Rodrigo de la prensa fue decir eso. Pero no, nunca le dijo, pero esa canalla. Y entonces le digo, mire, es que mando artículos, no me lo publican, mando aclaraciones, no me lo publican. Es decir, nosotros teníamos, le digo nosotros, porque yo era parte del gobierno, cerrado todo lo que era los medios de comunicación. Y se demandaban a decir cosas que realmente se para el sol a verlo. Es decir, yo en mi libro de Costa Rica, dictadura mediática, y en este mismo libro cuento algunas de las cosas por los medios por las cuales la prensa sí que se volvió una prensa canalla, porque ahí era en general ver a los editoriales. Es más, había un señor que hacía una columna Enrique Benavides se llamaba, en La Nación, que era lo más terrible. Lo más terrible. Y recuerdo que un día me lo encontré en el Club Unión y estaba ahí echándose, como es, un tapicito, ¿verdad? Un tapicito. Yo no tomo. Pero donde lo vi, fui a decirle, vea, don Enrique, no sea tan mentiroso. Deje de engañar a la gente. Y ese día me confesó que él tenía un gran resentimiento con don Rodrigo, porque no lo había nombrado ministro de Justicia. Entonces, caray, pero es que era bien no nombrado. Entonces, y uno, al final no lo sabía. Vea, para no ser larga la historia, para que vean lo que era la prensa. Una vez, La Nación sacó un editorial contra el SINAR, por una cuestión de la orquesta sinfónica del SINAR que habíamos creado y que el viejo de la flauta había desafinado. Óigame, esa fue la crítica, que el viejo de la flauta había desafinado un concierto. Y eso mereció un editorial de La Nación. Entonces yo hice una carta. Y me fui y hablé con don Guido Sáenz. Guido Sáenz Fernández, que era el director. Y le digo a don Guido, aquí les traigo esta carta. Pero yo quiero que usted me diga, ¿por qué La Nación es tan negativa? ¿Cómo negativa? Le digo, sí. Es que ustedes todo le buscan el lado negativo. Y le puse este ejemplo. Si don Rodrigo Carazo hace un tren al norte para abrir zonas de producción, ustedes no dicen que eso va a ser así, sino que mandan a un viejo a medir metro por metro a ver cuál palito de la línea está a corta distancia y van a ir. La noticia es peligro de descarrilamiento. Porque ustedes todo lo buscan en el lado negativo. Y entonces me dice ese señor, no, es que eso tiene que ser así. Digo, ¿cómo tiene que ser así? Me dice, sí. ¿Cómo cree usted que vendo yo La Nación en la esquina de la Soda Palas? Bueno, entonces si esa es su ética periodística, con usted no vale la pena discutir. Entonces aquí leo la carta, se la rompí, se la dejé encima del escritorio. Esa era la ética de La Nación. Entonces, yo le voy a ser sincero.
Y ahí está mi libro. Yo no voy a decirme lo que dije en 860 páginas. Y no quiero decir que el señor presidente tenga razón, porque una cosa es señalar y otra cosa es insultar. Otra cosa es decir, esto es lo que daña la democracia, y otra cosa es decir, esto es lo y hacer todo el estropajo que hace. Pero sí, don Rodrigo tuvo que enfrentar situaciones. Vea, lo presionaron tanto la prensa que le cuento otra anécdota. No sé cuánto me queda. No. Lo que usted guste. ¿Ah? que usted guste. Cuando estábamos en la campaña, en la pre-campaña del 78, en la convención con Rodrigo Barzuna, a las que toda la gente de plata le había tirado el dinero para que aplastara a Carazo, ¿verdad? Porque era una convención abierta, era una elección nacional. Llegó un momento, como un poquito menos de un mes de la convención, que nos quedamos literalmente sin un centavo. Y el mes de que había que hacer campaña. Entonces yo le dije a Rodrigo, yo tenía 50 años, no sé cuántos años de estar metido en el medio de comunicaciones, porque mi papá era dueño de una estación de radio. Y le dije, déjeme ir a hablar con dueños de estaciones de radio, a ver si no están fiados. Bueno, empecé, y muchos, sí, claro, mira, ve ahí, empecé a conseguir que nos dieran fiado. Y como yo le hablo a un muerto, digo ir a hablar a la República, que yo no conocía a don Rodrigo Madrigal Nieto, pero ahí le voy a decir. Ya llego, yo busco a don Rodrigo Madrigal Nieto y le dije, mire, esto y esto, y necesitamos por la democracia, que tal y que nos dé un crédito por una publicación por 20,000 colones. Y se vuelve el viejo y me dice, sí, con mucho gusto, claro, sí. Viejo que era más estirado que una liga, ¿verdad? Y me dice, solo con una condición. ¿Cuál es la condición? Que me traiga un pagaré firmado por don Rodrigo y por usted. Si usted me trae ese pagaré, yo les abro el crédito por 20,000 pesos. En aquel momento era mucha plata. Piense que yo ganaba 2,000 colones en la universidad. O sea, 20,000 pesos eran 10 meses de sueldo. Entonces yo llego y le digo, don Rodrigo, hay esto. Me dice, no, tranquilo. Yo consigo la otra firma en lugar de la tuya, no te voy a pedir que te endeudes. Y en efecto, conseguí una firma y se la di. Cuando viene la asamblea para nombrar diputados, llega, ¿y quién va en primer lugar? Por San José, Rodrigo Madrigal Nieto. Yo sentí aquel trago no me bajaba, ¿verdad? Y fui y le dije a Rodrigo, no es posible que ¿eh? que nos hizo esto usted le dé el primer lugar, me dice. Oscar, vas a aprender, me dice, que la democracia a veces requiere sacrificios. Pero ve hasta dónde le impusieron cosas. ¿Sí? Le impusieron el primer lugar por San José. ¿Y quién fue el seguidor número 1 cuando estuvo en la Asamblea Legislativa? Rodrigo Madrigal Nieto. Pero él representaba otros intereses económicos. Entonces sí, es una, eso es una época en que no se puede explicar simplemente diciendo el peor gobierno. No, busquemos saber si fue o no fue. Y eso es lo que... ¿Y por qué digo yo que el último presidente? Porque fue el último que tuvo la entereza de enfrentarse a los organismos internacionales y a los intereses nacionales de grupos poderosos por beneficio del pueblo de Costa Rica. El último. Los demás que han sido, perdónenme todos los demás, incluso gente que entre esos del partido al que pertenecen, han sido achichincles de los organismos internacionales, obedientes. Ahora hay una señora que se llama Doña Ogde, que es la que manda en este país. ¿Ah?
Al punto que hasta los sindicatos le mandan carticas a la OCDE para ver si los autoriza a hacer cosas. Entonces, ¿para qué elegimos presidente? Se nos manda la OCDE. Bueno, y los intereses económicos, ni para qué. Después del periodo de Rodrigo, ya entra Luis Alberto Monge y ya entra todo el neoliberalismo que nos ha dominado y nos ha hecho este país picadillo. Vea el último informe del Estado de la Nación lo que dice. Entonces, ¿por qué el último presidente? Porque fue el último que ejerció con la categoría y señalando que defendía los intereses de la soberanía nacional. Fue el último. De hecho, a mí me gusta mucho que él en las placas de las obras que Obras. inauguraba, utilizaba el construido por el pueblo. Eso a mí siempre me ha gustado. Sí. Y, ok, ya en el 82 él sale de la presidencia. ¿Cómo siguió la vida política de él? Tal vez antes de ver eso, ¿no, Oscar? Si podemos hablar de lo que pasó con Nicaragua, porque eso también es un tema que se le achaca mucho, ¿verdad? Que apoyó ahí la cuestión con Somoza y el Frente de Liberación Sí, el Frente del- Nacional. Sí. Sandinista. Vea, en eso partamos de una cosa. Si usted lee los periódicos de la época, se da cuenta que desde La Nación, abajo, y ve los políticos que mencionaban, todo el mundo estaba contra Somoza. Y aquí, durante el gobierno de Figueres y el gobierno de Daniel Oduber, los sandinistas entraban como Pedro por su casa. Compraban armas. ¿Saben quién les vendió armas a los sandinistas? Y que me lo contó el que llevó el camión con las armas. José Figueres. Ah, que les vendió unas armas viejas y hechas pistolas es otra historia. Que los estafó es otra historia. Pero que les vendió las armas, se las vendió. Y la realidad es que cuando entró Rodrigo Carazo, la situación de la guerra civil en Nicaragua era pues verdaderamente insostenible. ¿Por qué? Porque la actitud sanguinaria que tenía Somoza hacia el pueblo de Nicaragua, vea, solo es comparable en América con Pinochet, que es el sanguinario número 1. Pero es que Somoza bombardeaba pueblos, mataba gente inocente. Es decir, Nicaragua se desangraba. Y libertad cero. Además, se había era la dueña de Nicaragua. Los Somoza eran los dueños de Nicaragua. Entonces, Carazo se encuentra en una situación que de hecho estaba dada. Es decir, había un apoyo nacional hacia el sandinismo. Y luego, en el gobierno, habían 2 ministros, que hoy lo puedo decir, ya con el tiempo me di cuenta exactamente cómo era el arroz, como dicen, ¿verdad? Que era Johnny Echeverría y Elizabeth Odio, que estaban totalmente pro. Bueno, y Cordero Cocheri también. Y en general, en el ambiente del gobierno había una actitud positiva, pero de abierta ayuda. Estos 3. Y entonces, pues sí, es cierto que hubo una ayuda al sandinismo, pero fue una ayuda nacional. Ahora, el tema es muy interesante en el final, porque cuando el sandinismo estaba a punto de caer, aquí estaban todos los grandes, le voy a decir, para ponerlo en sencillo, el único que no estaba en Costa Rica era Daniel Ortega, pero todos los otros líderes estaban aquí. Ay, Tomás Borges, estaban aquí. La señora, el exrector de la universidad, el famoso escritor que anda por ahí, qué sé yo, todos estaban aquí. Y un día Rodrigo Carazo le dijo, mire, entiéndame, se montan en una avioneta y ya se van para Nicaragua. Porque si los sandinistas llegan primero que ustedes, ellos van a tomar el poder.
y ustedes no. Bueno, don Rodrigo, y empezaron que sí, que cuál era la seguridad, que qué seguridad tenían, que esto, que el otro. Hasta que un día les dijo, mire, se van porque se van. Al punto que Marina Bolio, que Dios goce, acaba de morir, que era la ministra de Cultura, les dijo, miren, si a ustedes les da miedo ir, yo voy con ustedes. Bueno, alistan la avioneta y vea, para que vea, lo último, la señora, ¿cómo se que me está llegando el alemán? La que fue después presidente de Nicaragua. Cuando iban ya para el aeropuerto a tomar la avioneta, todavía quería pasar aún más por menos a comprar cosas. Como diciendo, hasta hacemos esto. Atrasemos esto lo más que se pueda. ¿Cuál fue el problema? Lo que dijo Rodrigo Carazo. Llegaron después. Y ya los sandinistas habían tomado el poder. Y se toma el poder porque tenían las armas. Y entonces vino después todo el problema de la desviación terrible que ha tenido. Claro. Bueno, y la desviación total ya es con Daniel Ortega, ¿verdad? Porque ese ahora resultó peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Porque eso no tiene nombre. Pero los sandinistas fue simplemente que el país apoyó el sandinismo, eso no cabe la menor duda. Sí, es un tema que es más la desinformación que lo que en Sí, realidad por lleva. supuesto, pero todo el país lo apoyó. Ahora, que hubo circunstancias tan grandes que demuestran cómo el país apoyó, que incluso no se saben. Le voy a contar una anécdota en 2 minutos. Yo era director general del CINAR. Y un día llegan los periodistas y me dicen, don Oscar, aquí los periodistas fulano y fulano, es el director de prensa, vienen de la frontera. Y vaya a ver las tomas. Ahí están los camiones del Ministerio de Transportes y de Seguridad Pública en la zona neutra hasta el alma de armas. Y hombres, yo quiero que usted me diga si pasó esas tomas o no. Y yo le dije, yo a usted le dije que a mí nunca me preguntara qué pasó o qué no pasó. Usted tiene libertad absoluta para tomar la decisión. Me dice, no, es que yo quiero que usted lo vea. Bueno, me voy a verlo. Y en efecto, aquello era espantoso. Le dije, vea, le dije a Roberto Quiroz, que era el director, la decisión es suya, no es mía. Pero sí voy a llamar al presidente para decirle lo que está pasando, para que se prepare. Porque además yo veía en los videos el periodista de La Nación, de La República, el camarógrafo de Canal 7, el del Canal 6. O sea, ¿qué yo iba a hacer? Claro. Y porque además, 48 horas después de ese día, llegaba la delegación de la OEA para ver si era cierto o no que Costa Rica estaba interviniendo en la guerra. O sea, aquí era de órdago. Llamo a Rodrigo. Y digo, don Rodrigo, acabo de ver esto y esto y esto y esto y esto y esto. Un silencio sepulcral al otro lado. Se me hizo eterno, no sé cuántos segundos o poquitos minutos, pero para mí fueron horas. Tanto que digo, ¿aló? Sí, aquí estoy. ¿Estás seguro de lo que viste? Sí, señor. Hazme un favor, anda a volverlo a ver y me llamas. Ya me voy. Entonces apunté. Vehículo, placas, número tal del ministerio, tal vehículo, cual. Periodista tal de La Nación, periodista tal de esto. Te lo llamo. Y esto, y esto, y esto. ¿Estás seguro? Sí, señor, estoy seguro. Si quiere, le llevo el video. Me dice, eran como las 2 de la tarde. Me dice, bueno, alistate porque te vas conmigo. Le digo, ¿para dónde? En helicóptero para verlo yo en sitio. Y yo, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Ah, sí, está bien. Espérame, paso por tu casa y en un par de horas estamos ahí. Me vuelvo a mi casa y mi mujer dice, esto sí, baja todos los santos del cielo. ¿Va? Cuando me llama don Johnny Echeverría. Mira, ¿por qué le dijiste eso a Rodrigo? Porque yo lo que vi.
¿Por qué no me avisaste a mí? Le digo, no, porque tengo línea directa con el presidente y yo al presidente le debo confianza, usted no. Pero ve las tortas, no me jale ninguna torta. Si hay alguien se jala una torta es usted, huevón. Pero no. Bueno, espérate. Al rato me llamó Rodrigo. Me dice, no, mira, ya no vamos a ir. Va a ir Johnny. Y yo me fui para el final. Le dije al director, mire, pasa esto. Eso va a ser pero nosotros tenemos el deber de decirlo. Porque no vamos a darle la verdad al país. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Usted está de acuerdo? Vamos a perder la primicia. Y ya eran como las 5 de la tarde, ¿verdad? Tenga todo listo. Y si en el noticiero ahora de Canal 7 y Canal 6 sacan la noticia, usted la saca después. O si lo sacan mañana, simplemente usted saca la noticia, simplemente que vamos a perder la primicia, pero usted lo saca. Pero todavía están esperando. Nunca sacaron ni una letra, ni un segundo. Y ahí estaban los periodistas de La Nación, de Canal 7, de La República, de La Prensa, todos. ¿Qué varita mágica ¿Cuál fue la orden? utilizó don Johnny Echeverría para que los directores de esos medios dijeran, aquí todo el mundo se calla, se callaron? Y llegó la gente de la OEA y al que ver, no habían armas. Ya no estaban. Bueno, esa se lo cuento como anécdota porque yo fui testigo. Claro. Yo fui testigo y parte. Pero que es cómo el país se movía en aquel momento en torno a favorecer a los sandinistas. Después incluso me tocó una cosa interesante. Cuando ya estaban en el poder, un día me llama Rodrigo Carazo. Me dice, mira, que estos sandinistas del carajo pasan solo discursos de Fidel Castro y cosas de Cuba por esas televisoras de Nicaragua. Se trata de llevarles algunos programas de televisión a ver si pasan otra que me quitan a ese barbudo de ahí, no sé cuánto. Está bravo. Entonces ya llamo yo a Televisión Española y les explico y me dice, bueno, les vamos a regalar 400 horas que usted tiene que devolvernos, lléveselas regaladas a Nicaragua. Bueno, llego yo a Nicaragua, cargado de aquellas cajas de videos, ¿verdad? Y cuando llego al aeropuerto me estaba esperando el director del sistema sandinista y el embajador de Costa Rica. Y había un muchachillo de unos 14 años, así, 15 años, póngale por mucho. Una ametralladora en el aeropuerto, en la aduana. Y cuando van pasando por las cajas, le dice el muchacho del sandinismo, dice, no, eso no las revise porque son para el sistema sandinista. Es que a mí me dijeron que tenía que revisarlo todo. Sí, pero mire, el señor viene a hacernos el favor. Por favor, no hay que revisarlo. Es que a mí me dijeron que tenía que revisarlo todo. Y le dice el embajador de Costa Rica, mire, yo soy el embajador de Costa Rica y le pido que por favor, esto viene por vía diplomática. Mire, usted será el embajador de Costa Rica y vía diplomática, pero a mí me dijeron que tenía que revisarlo todo y cargó el fusil. Y le dije, no, revise lo que le dé la gana. Sí, las pongo ahí si quiere. Llévese una para su casa, se diviértela. Pero eso era el sandinismo. Claro. Bueno, y al final el ministro de Cultura, que era el famoso cardenal, ¿verdad? Me llamó, el famoso escritor Ernesto. Me dicen que quiere darme las gracias porque le llevaba aquella material. Entonces llego allá y me regaló un librillo ahí, hecho por el autografiado. Pero cuando fue a sacar el libro del archivo, abre la gaveta y lo que salta, ¡pum!, una ametralladora. En el Ministerio de Cultura. Dice, ay, me equivoqué de gaveta. Dice. Esta no era. Esta no era. Esa era la parte. Era la situación. Y nosotros de vecinos, ¿verdad? Exacto. Y antes de terminar quería hacer una pregunta porque yo lo último que recuerdo pues, de Carazo en vida era pues, su participación en el TLC. Ajá. ¿Cómo fue esa última etapa?
Y también si nos cuenta un poquito desde la manera personal, cómo fue la noticia, pues ya de la muerte de don Rodrigo y todo. Vea, don Rodrigo, después de que sale del gobierno, se aleja de la política activa. Empezando que los primeros que lo terminaron de traicionar fueron los del Partido de Unidad Social Cristiana, que casi que lo declararon non grato, ¿verdad? Creían que era una mala sombra. Yo tuve muchos pleitos dentro del Partido de Unidad por eso, pero muchos, mientras estuve ahí, porque yo creo que uno no tiene que decirse de las cosas que en realidad. Si se actúa mal, pues uno se enfrenta. Y se actúa bien porque de eso. Entonces don Rodrigo se dedicó más que todo a otra cosa. Primero a sus actividades personales, abrió una finca de recreo y turismo allá en San Ramón, pero sobre todo con la Universidad para la Paz, que fue una de las obras importantes de su gobierno, la creación de la Universidad para la Paz con las Naciones Unidas. Y durante 20 años después de terminar su gobierno, él se dedicó a apoyar la Universidad para la Paz, a conseguir muchas ayudas, muchas conexiones para la Universidad para la Paz, y salía con mucha frecuencia del país a dar conferencias, periodos largos, 2, 3 meses fuera del país, dando conferencias en universidades de todo el mundo, es decir, en África, en Asia, en América, en Europa, en todo lado, porque lo consideraban precisamente un gran líder por la paz. Recibió muchos premios por eso también. Y cuando viene el tema del TLC, que fue una de las enormes barbaridades que se han cometido en este país, y habrá mucha gente que dice que yo estoy loco, pero con el TLC hicimos todo un movimiento donde participamos muchísima gente. Don Rodrigo tenía un grupo ciudadano, no me acuerdo ahora en este momento el nombre, que se reunía en la casa de él y era el líder de ese grupo y que era realmente el que coordinaba todas las acciones contra el TLC. Don Rodrigo fue el gran líder contra el TLC, más allá de cualquier otro. Lo que pasa es que, aunque le parezca mentira, si bien él se manifestaba, iba, decía y tal, pero tenía un perfil un tanto bajo. Es decir, el grupo de Rodrigo Carazo fue fundamental en aquella lucha, indiscutiblemente. Yo tenía en ese tiempo un programa de radio que se llamaba ¿Cómo es que es? Que lo llevé varias veces a que habláramos sobre el TLC, señalando las desventajas que tenía y que la historia ha demostrado que tiene para el país, ¿no? Muchos de los grandes problemas que tenemos hoy se debe a eso. Y si quieren un día hacemos un programa sobre esos detalles. Y pues él se dedicó a este tema. Su muerte fue un tanto imprevista, la verdad. Él ingresa al Hospital México pues para ser atendido por una afección, pero no era mortal. Sin embargo, en el hospital pues le da un paro cardíaco. Ya era un hombre de 80 y tantos años. No quiere decir que nosotros los de los 80 nos tenemos que morir, no podemos vivir hasta los 200, si todo sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero digamos, ya era un hombre que había, y además conociendo el trajín de su existencia, ¿no? A pesar de ser un hombre muy fuerte, muy con textura poderosa, pues sí, lógicamente los años ya empezaban a gastarlo. Pero yo siempre he dicho una cosa, así como fue el último presidente, si en Costa Rica yo tengo que ser el último caracista, mucho. De verdad No, que Oscar, muchas gracias. muchas Agradecerle. Yo sé gracias. que van a preguntar a dónde pueden conseguir el libro. El libro lo pueden encontrar en la Librería Internacional y en la librería de la Universidad de Costa Rica. Y casi enfrente hay una que se llama La Bodeguita Cultural. En esas se lo pueden encontrar. O me pueden escribir a mi WhatsApp 8872
1616, 8872-1616. Ahí me quedan ahí todavía unos ejemplares que por vía de correo podemos enviarlo con mucho gusto. No, perfecto. Agradecerle otra vez, don Mm. Oscar, por su tiempo. Nosotros encantados y va a ver que esos episodios que ahí salieron para Sí. hacer, los vamos a llevar a cabo. Aquí aprendimos un montón, espero que les haya gustado mucho. Háganos saber en los comentarios, ¿verdad? Si cambió un poco su perspectiva acerca de Carazo. O si tienen dudas, preguntas para un futuro programa también. Exacto. Es un tema muy largo, es un tema muy Sí, extenso y sí. que No, y yo sé que estoy tratando un tema en que la gente, en su mayoría, le han lavado la cabeza haciéndolo creer que es un demonio de la historia. Y precisamente parte de el objetivo de mi libro es documentalmente, porque yo todo lo que digo está documentado. No digo nada que no esté documentado. Hasta cuando desnudo a sus traidores, los desnudo con documentos y con nombre, para tratar de esclarecer la verdad histórica. Así es, y Muchas no, gracias. muchísimas gracias igual a las personas que nos acompañaron, dejen sus comentarios, recuerden que también está ahí nuestro juego de mesa, más de 80 eventos históricos Lo para recomiendo divertirse. como historiador. Bueno, está. ahí está la recomendación de don Oscar Aguilar, aprobado, Ni más ni y menos. ahí nos estamos hablando, los vamos a estar leyendo en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta Chao, chao, luego. chao. ¡Caramba!